Vale, muy bien. Buenos días. Buenos Hola, días. Paula. Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Pues bueno, a ver, les comento un poco el elemento general de todo esto. Nosotros somos Atlas Lab y estamos acompañando ahorita a la facultad para hacer que la revista Hipótesis haga un salto importante para que podamos divulgar ciencia desde la universidad con una mejor herramienta. Entonces, estamos haciendo grupos con profesores, gente del comité editorial, con los directivos también, para recoger distintos tipos de información. Y con ustedes tres, que son profesores de química, de física y de matemáticas, queremos hacer una dinámica para probar una cosa en concreto. Lo que haremos será, o más bien lo que nos interesa saber, es cómo podemos transmitir los contenidos de las investigaciones que ustedes hacen a un público general sin quitarle el rigor y sin quitarle los datos importantes y la ciencia dura, pues. Entonces, pues esto no es fácil, hay una barrera ahí muy delicada para, pues para que se haga esto bien. Y pues nada, entonces para esto les íbamos a proponer que hiciéramos los primeros 10 minutos, o más bien 10 minutos para cada uno, eh, que hiciéramos un ejercicio. Seguramente cada uno de ustedes tiene un tema, una investigación en concreto que es lo que más les interesa y de lo que más saben y que además lo comparten en sus clases, ¿cierto? Entonces queríamos pedirles que hiciéramos una cosa. Si quieres, podemos empezar contigo, Paula, ¿te parece bien? Mm, que nos contaras a todos de qué se trata la investigación que tú haces y que empezaras hablando primero las cosas más generales, lo que entendería un público general, y, y después que nos explicaras, asumiendo que sabemos lo mismo que sabes tú, que nos explicaras también tu proyecto como si fuéramos colegas de tu misma área y de tu mismo, digamos, acceso a esa información. Entonces, Ok. pues O voy sea, a jugar hacemos aquí. primero les explico como para público en general y luego como si fuera Exacto, colegas. exacto. Entonces, Perfecto. si podemos hacerlo, contar alrededor de 5 minutos, bueno, ¿puedes hacer esto en 5 minutos? ¿Está bien o más? Sí, no, el tiempo Perfecto. no sé cuánto me voy a demorar porque uno empieza a hablar y no sabe cuánto se va a demorar, pero pues trataré Vale, de ser concisa. perfecto. Vale. Pues eso. Entonces, para un público general, digamos, a grandes rasgos, lo que yo hago es estudiar y generar materiales que tengan el potencial para ser aplicados en aplicaciones de generar energías limpias. Entonces, digamos, hay varios fenómenos físicos que se han visto prometedores para estos materiales que pueden ser implementados para eventualmente poder reemplazar esas fuentes de energía fósiles que tanto contaminan nuestro planeta. Entonces, por ejemplo, fenómenos como la termoelectricidad, que es el poder de generar energía eléctrica a partir de diferencias de temperatura en los materiales. Uno, digamos, que está muy cercano a mi corazón y que pues tengo harta experiencia, es el fenómeno de la superconductividad, en el cual los materiales pueden transmitir electricidad sin resistencia eléctrica. Y la resistencia eléctrica, digamos, es esa propiedad de los materiales que hace que la energía que podemos utilizar se convierta en desperdicio. Entonces, tener resistencia eléctrica en los materiales genera calor al transportar electricidad y pues eso es un desperdicio bastante grande. Entonces, por eso nosotros pagamos la cuenta de la luz, porque al transmitir esa electricidad, pues esa electricidad se desperdicia en calor y en las energías, digamos, en las formas de energías que nosotros utilizamos, y eso tiene un costo. Los materiales superconductores tienen una resistencia eléctrica igual a cero. Eso quiere decir que nosotros podemos transmitir esa electricidad sin tener un costo asociado, sin generar ningún tipo de desperdicio. Y podemos aprovechar la energía que se transporta en esos materiales superconductores para simplemente utilizarla para lo que nosotros queremos.
para iluminar una pantalla o para tener una conversación en el celular sin generar esos desperdicios de calor. Yo generalmente lo que hago es estudiar, digamos, la ciencia tiene como varias etapas. Entonces uno, primero, los físicos nos dedicamos hacia la etapa más básica, en donde estudiamos las propiedades fundamentales de la materia que permiten obtener esas propiedades. Luego, entonces, uno empieza a fabricar los materiales, estudiar cómo mejorar esas propiedades. Luego empieza uno a buscar cómo hacer dispositivos a partir de ellos para una aplicación en concreto y así sucesivamente. Yo trabajo hacia el lado fundamental, es decir, en los primeros eslabones de esa cadena, tratando de entender esos fenómenos fundamentales que hacen cómo, digamos, hacer que los electrones en la materia conduzcan esa electricidad sin resistencia eléctrica, que surjan esas propiedades novedosas en la materia. Entonces, eso es uno de los fenómenos. Digamos, también hay otros fenómenos físicos que también estudiamos en mi laboratorio a nivel fundamental, que surgen a partir de propiedades topológicas de la materia, digamos, son unas propiedades matemáticas que tienen los electrones o las partículas que conducen electricidad en los materiales para, digamos, darle ciertas propiedades novedosas que pueden ser utilizadas en aplicaciones como la espintrónica, que es digamos, la electrónica basada en una propiedad cuántica de las partículas que se llama el spin, o digamos, en diversas otras aplicaciones de dispositivos electrónicos. Entonces, esos son como algunos de los fenómenos físicos que a nosotros nos interesan en nuestro grupo. Entonces, esa es como el resumen rápido para público general. No sé si se entendió. Vale, de esto que estás mencionando, ¿cuál es el componente más difícil de entender y de explicar? Digamos, yo creo que explicarle a las personas propiedades que surgen a partir de, digamos, cosas que no son intuitivas para ellos, por ejemplo, el spin de un electrón o, digamos, ciertas propiedades físicas que no tienen, digamos, una analogía clásica, que, digamos, el mundo microscópico se rige por estos principios de la mecánica cuántica y por propiedades que no son intuitivas de explicar. Y que las personas no tienen esa experiencia como tal que observan en su mundo macroscópico. Entonces, digamos, cosas como el spin o las propiedades topológicas de una función de onda electrónica en un material son cosas que la gente no tiene ni idea. No tiene ni idea, digamos, cuando a veces a mí me asusta un poco hablar de electrones como tal. Las personas tienen cierta noción de que existen ciertas cargas eléctricas en los materiales, pero yo creo que no tienen como esa conciencia de los electrones o de partículas que cargan o que transportan esa corriente eléctrica en los materiales. Eso es complicado de explicar. Vale, pues pongamos ahí entonces por un momento lo tuyo un poco ahí en pausa. ¿Te parece, Ok. Micael, si hacemos ahora lo mismo con tu área de investigación? Bueno, pero antes que hablar sobre mi área de investigación, me parece que esta revista, Hipótesis, está, o debería estar, o estuvo más dedicada a dar, digamos, ciencia sobre el desarrollo de ciencia, algunas cosas históricas que es dedicada a subir de población porque, digamos, historia es parte de ciencia, es parte de la cultura y no para digamos, pues hablar sobre unas investigaciones particulares de profesores de los Andes, ¿sí? Porque, claro, estos temas están relacionados con desarrollo de ciencia en general, pero más importante, dar
una representación de, pues, de desarrollo de ciencia en general, unos temas interesantes para la pública en general. Hice hablar sobre mi área de investigación. Yo trabajo en área de geometría. Y entonces, matemáticas como área de desarrollo, una parte de cultura de toda humanidad, no está dirigida, en mi opinión, a unas aplicaciones, digamos, a la vida, entre comillas, real. en esta encuesta que tenemos, fue una pregunta sobre la vida real. Me parece esa pregunta muy confundida, porque la vida real no existe, o cada uno tiene su vida real. Entonces, mi investigación está dedicada a desarrollo de métodos matemáticos para resolver algunos problemas de geometría, básicamente relacionados con singularidades. Sí. Es que singularidades de estructuras geométricas, ese tema que tiene su interpretación o su aplicación a, digamos, otras actividades. Por ejemplo, no hay, pues, famosa teoría de catástrofes o teoría de caos. Entonces, que sí da algunas explicaciones a fenómenos de naturaleza, hasta fenómenos de la vida social, ¿no? Pues, de lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, una catástrofe o una singularidad es cuando tenemos un sistema y tenemos control sobre ese sistema y nuestro comportamiento del sistema en general corresponde a nuestro control. ¿No? Por ejemplo, estamos construyendo un puente y ponemos una carga sobre ese puente. Entonces, si ponemos esa carga más pesada por porciones pequeñas. Claro, nuestro puente va a reaccionar, va a deformarse un poco con cada kilo de carga nueva. Sí. Y un momento, si vamos a seguir con esto, un momento llega cuando el puente va a caer. ¿En qué momento? ¿Por qué cae en este momento? Como no hacemos nada nuevo, agregamos kilo por kilo y nada pasa, no, el puente, digamos, se deforma en una manera suave y un momento llega cuando el puente ya está totalmente rompido. Y no, ya hay varios fenómenos de este tipo. Por ejemplo, un gobierno hace impuestos cada año un poco más. Este año un poco más, bueno, todo sigue, la gente paga. Otro año un poco más. Otra vez no tenemos ninguna consecuencias, digamos. No, claro, la gente siempre queja, hay
otra vez todo está más costoso, pero llega un momento y hay una explosión, digamos, unos disturbios, manifestaciones y hasta revolución. Fenómeno de misma naturaleza, Entonces, es tarea de caos, matemática, de singularidades, sí tiene su reflejo o ayuda a nosotros a entender unos fenómenos de naturaleza, pero, digamos, mi investigación o investigación en esta área de geometría, pues no tiene relación tan fuerte con esos fenómenos. Nosotros estamos desarrollando métodos, sí, matemáticos en contexto de geometría, de espacios geométricos específicos, bueno, que también son interesantes desde el punto de vista de matemáticas, porque hay un principio general que dice para entender una estructura geométrica, digamos, en este caso, hay que, en primer lugar, entender singularidades, o lo más interesante aparece en singularidad. Digamos, singularidades como unos puntos claves para entender comportamiento y propiedades de una estructura. No, otro ejemplo, de verdad, otro ejemplo relacionado con lo que podemos Micael, observar. perdona que te tengo que frenar ahí. Bueno, ok. Ya tenemos una idea y ahora vamos entonces, Diego, si podemos hacer el mismo ejercicio contigo. Bueno, entonces, nosotros trabajamos en síntesis de productos naturales. Síntesis es preparar productos naturales. La necesidad de preparar productos naturales sale de la actividad que pueden tener esos productos naturales. Por ejemplo, si aislamos un producto de un hongo, de una planta o de un microorganismo, normalmente las cantidades que vamos a disponer de ese producto son muy bajas. Y si tenemos una buena actividad promisoria para que ese compuesto que se aisló pueda llegar a convertirse en un medicamento en el futuro, necesitamos ser capaces de producirlo en grandes cantidades. Y para eso tenemos que estudiar una forma de prepararlo. Entonces, para preparar esos productos naturales tenemos básicamente tres ejes de estudio. Uno es utilizar vegetales como fuentes de asimetría, es decir, nosotros somos asimétricos y por lo tanto los compuestos orgánicos que están en nuestro organismo y que actúan con nosotros también son asimétricos, y aprovechamos unas sustancias que tienen estos vegetales, que es lo que llamamos enzimas, para generar esas transformaciones asimétricas. Eso tiene una razón de ser, es decir, no usamos vegetales simplemente porque, sino en realidad hay unas razones detrás que son principalmente reducir costos, hacer la forma de prepararlos más fácil, pero también tiene unos problemas que normalmente debemos utilizarlo, esos vegetales los podemos utilizar solamente en etapas muy tempranas de la síntesis, con lo que puede ser problemático al final. Y obviamente hay una oposición, digamos, política y económica de parte de los monopolios de las farmacéuticas, porque a ellos no les conviene que se logre preparar una cosa con, no sé, con zanahoria o cáscaras de zanahorias, porque pues perderían enormemente clientes y dinero. También trabajamos con el azufre, es decir, estudiamos química de azufre, tratando de hacer ahora ya no catalizadores biológicos, sino catalizadores orgánicos, principalmente con algo que se llama sales de sulfonio, que suena un poquito extraño, pero básicamente son azufres cargados positivamente que pueden reaccionar de formas normalmente no tradicionales. Y finalmente, pues hacemos algunas otras transformaciones
tratando nuevamente de generar esa asimetría, ya utilizando, digamos, métodos más tradicionales, es decir, catálisis orgánica o catálisis de metales de transición, o bueno. Yo sé que dije muchas cosas que no son realmente para un público general, pero ese es el reto justamente. Ahora, si ya le fuera yo a decir esto a un colega, diría, bueno, ¿por qué? Lo primero que van a preguntar es por qué utiliza células enteras. Cuando usted hace catálisis enzimática, puede comprar una enzima, la enzima la venden muchas empresas, pero vale mucha plata, primero. Segundo, para que la enzima funcione, usted debe ponerle lo que llamamos un cofactor, que el cofactor básicamente es el reactivo que usa la enzima para funcionar, y ese cofactor también lo debe comprar. Y luego, después de que su reacción la logra hacer, tiene que ser capaz de separar el producto final del cofactor y de la enzima. Pero usted tiene todo ahí dentro de una misma, en un mismo medio, un medio normalmente homogéneo, entonces la separación no es sencilla. En cambio, si utilizamos células enteras, pues tenemos, por ejemplo, zanahorias en tiras. Entonces, lo único que tenemos, toda la maquinaria enzimática está dentro de la célula de la enzima, de la zanahoria, perdón. Entonces, no necesitamos comprar nada ni ponerle nada extra. Y lo único que tendríamos que hacer en teoría es lavar las zanahorias muy bien y extraer de la fase acuosa el compuesto orgánico que nos interesa. El problema claramente es que funciona con moléculas monofuncionales, es decir, solamente con un grupo reactivo, máximo con 2 grupos reactivos, y pues el aislamiento no es del todo sencillo, pero pues en eso trabajamos. La otra parte de las sales de sulfonio, en realidad el azufre ha sido tradicionalmente, digamos, un elemento, mejor dicho, cuando hablamos de química orgánica, normalmente la gente piensa en carbono, y solamente carbono, y dice que química orgánica es el estudio de los compuestos de carbono. Eso es una definición de hace más de un siglo. Entonces ya claramente la química orgánica utiliza toda la tabla periódica, y entre esos los compuestos azufrados han ganado bastante importancia, porque el azufre reacciona de una forma muy distinta a lo que lo hace el carbono o el nitrógeno o el silicio, que son los más tradicionales. Entonces logramos obtener a partir de sulfóxidos sales de sulfonio, que básicamente son reactivos electrofílicos que nos sirven para activar una cantidad de funciones que normalmente no, no se pueden activar o no son reactivas. Entonces volvemos a algo que no es reactivo a través de una interacción con un azufre. Y lo último es, como decía, pues esta simetría en química se entiende hace unos 70 años tal vez. Al principio era una curiosidad y simplemente la gente asumía que era una propiedad, digamos, interesante que tenían las moléculas, pero cuando empiezan a aparecer unos medicamentos que se venden en forma de una mezcla racémica, es decir, de una mezcla de 2 compuestos que son uno imagen especular del otro, y se dan cuenta que uno de esas 2 imágenes especulares actúa como compuesto benéfico, sedativo, lo que sea, y el otro, por ejemplo, es teratogénico, es decir, causa malformaciones en los niños. Entonces, pues a partir de ahí cambia completamente el panorama, y lo que tenemos que hacer ahora es ser capaces de preparar estas moléculas que son asimétricas de forma pura. Y por lo tanto, pues ahí es necesario investigar todas las reacciones que se conocían y que siguen apareciendo casi que a diario, pero hacerlas en versión asimétrica, porque pues somos asimétricos, y si no hacemos las cosas asimétricas no funciona. Entonces muchas personas piensan que el objetivo es tener sustancias activas, pero en realidad no es tener sustancias activas, sino tener sustancias selectivas. Es decir, todo es activo. Si usted quiere coger la tinta de un esfero y chuparse esa tinta del esfero, seguro se enferma. Es decir, eso es activo, pero no es activo contra algo bueno, y evidentemente no es selectivo porque tiene unos efectos secundarios que no son los que usted quiere. Entonces necesitamos hacer algo que sea selectivo, y para eso pues hay que realmente escarbar, digamos, en la estructura de las moléculas y ser capaces de hacerlas de una forma específica. Eso es, digamos, grosso modo lo que hacemos. Vale, pues muy bien, creo que es muy interesante porque, a ver, lo que queríamos que pasara es un poco... esto es lo que pasa cada vez que alguien abre una revista de ciencias o abre un blog o una página de internet, y es que se va a encontrar con una serie de temas que son de ciencias, que tienen puntos en común, pero que no son visibles a simple vista. Y se va a encontrar con contenidos que tienen un nivel de complejidad muy alto, cada cual en su propia área, y es muy difícil que una persona mantenga la atención saltando de uno al otro, y pueda ahondar en esto. Si se describe de la manera como acaba de pasar, digamos, cada persona que escribe un artículo
abre su documento en Word y escribe a su manera lo que considera más relevante y lo que considera más, lo que el público le va a gustar leer, ¿cierto? Y eso tiene que ver con que, claro, cada uno de ustedes ve desde la ventana de sus ciencias, de su propia ciencia y de su propio saber y de su propia curiosidad. Pero yo como no científico estaba pendiente más que nada de las palabras que ustedes usaban y de los términos que ustedes usaban desde la parte como más divulgativa o más de público abierto, como esto, por ejemplo, lo último que estabas hablando tú, Diego, que vi que sacaste más lenguaje específico de tu área, que era un poco también la idea de hacer. Y una cosa que quería poner a prueba ahora es que los tres mencionan temas de simetría o asimetría en algún punto de su descripción, ¿sí? Por los motivos que sean y que tienen que ver es con su investigación y probablemente no tengan un cruce entre sí. Pero entonces ahora me gustaría hacer el ejercicio de que lo hiciéramos mucho más corto, 5 minutos cada uno, de intentar explicar esa misma investigación desde el tema de la simetría o la asimetría. Entonces, Paula, tú mencionabas, por ejemplo, que estaba esto de la espintrónica y que esto hablabas también que había un tema de simetrías acá, ¿verdad? O sea, ¿hay una relación con esto? Pues Sí, digamos, bueno, y supersimetría y de resistencias eléctricas en función, como en relación con esto de simetría, ¿verdad? digamos las funciones de onda de los electrones que describen como el estado en el que los electrones o las partículas que conducen electricidad en los materiales tienen ciertas propiedades geométricas que están como enmarcadas en el tipo de material en donde están. Pues digamos, esos electrones, dependiendo si están en un material en donde los átomos se organizan como cubos o como hexágonos o como rectángulos, van a tener propiedades diferentes y a partir de esa simetría que está, digamos, de base que tienen en el material, dependiendo de esa simetría, y si esa simetría cambiara, por ejemplo, el material que se comporta como un metal pasaría a ser un aislante, justamente por la cuestión de la simetría del medio en el que se mueve. Entonces, digamos, esto es un tipo de simetría que uno puede encontrar en los materiales. Otro tipo de simetría viene, digamos, de propiedades más específicas, como por ejemplo, no sé, el spin o las propiedades magnéticas de un material también pueden venir de algunas propiedades geométricas de las funciones de onda que tienen estos electrones en el material. Digamos, sí, digamos, la simetría es como la base de todo, es un concepto básico a partir de donde surgen todas las propiedades de los materiales realmente. Ok, y Diego, en tu tema, ¿dónde entran los temas de simetría, asimetría y esto, un poco lo que hablaba Paula de geometría? Y si lo puedes relacionar de alguna manera también con los temas que trata la investigación de materiales de Paula. Digamos que el problema está en que los materiales, la mayoría de los materiales son sólidos, entonces tienen una estructura tridimensional de agregados, digamos, es decir, pueden haber, sea moléculas, sea átomos, sea pequeñas estructuras, pero están agregados en una estructura tridimensional. Y esa simetría seguramente depende de la estructura tridimensional o esa simetría macro que ella hablaba de pronto del medio donde se puede propagar y eso lo hace conductor o aislante. En el caso nuestro estamos hablando normalmente en solución. También existen en química, obviamente, materiales simétricos o asimétricos de 3 dimensiones y podríamos hablar de esto de materiales, digamos, de agregados, pero no es lo que nosotros trabajamos. Nosotros hablamos de simetría o asimetría molecular. Entonces, si usted toma, por ejemplo, la molécula de agua, que es muy conocida, tiene H2O, si usted refleja esa molécula en un espejo y saca virtualmente esa molécula de agua del espejo, la puede fundir en la otra y queda una sola molécula. Es decir, si usted, por ejemplo, se mira al espejo y usted alza su mano derecha, el fulano que está enfrente suyo está alzando la mano izquierda. Si usted es capaz de sacar a esa persona que está allá enfrente y ponerla al lado suyo, usted no puede fundirse en una sola persona con esa otra porque somos asimétricos, ¿cierto? Todo lo que usted tiene al lado izquierdo lo va a tener al lado de derecho o lo contrario. Así existen muchas moléculas que tienen la propiedad de existir en forma de imágenes especulares que no se pueden superponer.
Y eso es lo que nos interesa. Nosotros, por ejemplo, si tomamos el limoneno, que es una sustancia que está normalmente en la cáscara de las naranjas o los limones, existen dos enantiómeros, es decir, en forma de dos manos. Uno de esos huele a limón y el otro huele a naranja. Hay algunas otras sustancias que una huele, por ejemplo, con un olor mentolado agradable y el otro huele a mantequilla rancia. Porque si son moléculas tan similares, porque tienen un olor tan distinto? Porque los receptores olfativos nuestros también son asimétricos. Entonces, cuando tenemos una sustancia o una molécula asimétrica que interacciona con otra que es asimétrica, pueden haber interacciones óptimas y buenas y otras que no lo son. Si usted le da a una persona su mano derecha y la persona le da su mano derecha, usted tiene un apretón de manos adecuado. Pero si usted le tiende la mano derecha y el otro le da la mano izquierda, pues eso casi ni se agarra. ¿Cierto? Entonces es exactamente lo mismo. Eso es lo que sucede en el organismo y desde ese punto de vista, como nosotros tenemos una estructura tridimensional específica, porque somos hechos a partir de unos aminoácidos con una configuración específica, pues solamente nos sirven las moléculas con una configuración específica. Si usted toma un medicamento, casi que cualquier medicamento hoy en día, o muchos de los medicamentos hoy en día, muchos tienen esa propiedad de ser asimétricos y algunos incluso, por ejemplo, que provienen de orígenes naturales. Existe, se me ocurre, por ejemplo, el Taxol, que es un anticancerígeno muy vendido en el mundo, y existe la posibilidad de tener 2048 isómeros de Taxol diferentes, pero solo uno es el que es activo y es el que funciona, y la naturaleza solo produce uno. Entonces, el reto para nosotros, los químicos orgánicos sintéticos, es ser capaces de reproducir ese isómero sobre 2048 que produce la naturaleza. Y pues ahí está, o sea, existen en este momento, a pesar de que se conoce hace más de 30 años el Taxol, existen solamente 7 grupos en el mundo que han logrado terminarlo y que han logrado hacerlo. Y pues sí, así es que lo venden pues ahora las farmacéuticas y han logrado producirlo en masa y venderlo y dejarlo para la gente. De lo contrario, pues no funcionaría. Y hay muchos ejemplos de ese estilo. Por ejemplo, este de Froome, que supuestamente se dopó con albuterol, es conocido. El albuterol es un compuesto que se utiliza para el asma, es capaz de abrir los bronquios y permitir a la persona que respire de forma adecuada, pero si usted vende la otra, es decir, la mano izquierda, digamos, del albuterol, lo que va a hacer es lo contrario, los va a inflamar y hace que la persona no pueda respirar. Entonces, si usted por error consumiera el equivocado, pues se muere. Y si consume los dos, puede que el efecto se anule, simplemente tenga un efecto cero, pero también puede ser que el que tiene el efecto negativo tenga mayor efecto que el que tiene el efecto positivo y llegue a problemas. Entonces, ese es el reto. Vale. Micael, siguiendo con esto, con el tema de simetría en la parte de química y en la parte de física, ¿cómo interpretarías tú lo que ellos han mencionado de lo que es para ellos simetría y esto de estructura tridimensional que, por ejemplo, lo ha agregado Diego ahí al final? ¿Cómo lo interpretas tú desde tu área en ese contexto? Simetría. Muy buena pregunta, porque simetría es el tema central de geometría y al mismo, o de matemáticas, diría yo. Y es justamente la puerta, y por eso puerta a todos los ciencias que estudian fenómenos de naturaleza y de la sociedad también. ¿Sí? Entonces es tema a nivel filosófico y por eso hay varios libros, varios textos dedicados a este tema. Y textos de matemáticos, por ejemplo, de Weil, bien famoso es texto, que explica que simetría es tema central, en realidad, tema central para todo. Sí. Y entonces, claro, pero ¿qué es simetría en general? Simetría es una transformación del sistema que deja este sistema invariante, o sistema no cambia bajo esta transformación. Y justamente ejemplos que nuestros compañeros ya explicaron son ejemplos de simetrías. No siempre simetría es lo que podemos ver, simetría, digamos, de geometría elemental. Este concepto es mucho más general y súper importante.
Entonces, como no, si tuviésemos más tiempo, yo puedo hablar con no 3 horas, un curso más, cursos sobre esto, porque en la historia, sí, pues científicos entendieron papel de simetría hace miles de años. Entonces, acá es un tema sobre el que se puede hablar. Y al mismo tiempo se habla regresar a singularidades, justamente se puede explicar que un punto singular donde el sistema pierde simetrías anteriores. Entonces, un sistema sin singularidades tiene más simetrías, por ejemplo, que en este puntos de singularidad como daña simetrías. Los físicos ojalá me entiendan, porque eso aparece en física muchas veces también. No, y en química también, es general. Es general. Entonces, no hay ninguna duda que simetría pasa, concepto de simetría, pasa por todas las ciencias, porque pues el mundo es así. El mundo es así. En términos de simetrías y en términos de invariantes, este concepto está bien relacionada o casi equivalente a concepto de simetría, es lo que estamos buscando. Estamos buscando invariantes, ¿sí? Estamos buscando invariantes, porque invariantes nos dan características del sistema que nos ayuda a describir este sistema. Digamos, pues es como puntos claves en que nosotros deberíamos concentrarnos. Entonces, todo está en desarrollo, todo está flexible, pero invariante nos da ley de naturaleza, ¿no? Por ejemplo, mismo la ley de impulso, por ejemplo, impulso de física. ¿Sí? Ley de conservación, cualquier conservación de energía, que dice que pues, hay varios sistemas físicos y uno no parece a otro, pero hay una invariante, energía, que no cambia. ¿Sí? Entonces, eso es un tema muy profundo. Ya escribieron miles de textos y se puede escribir más de cualquier nivel divulgativo, nivel científico, y están escribiendo mejor. Sí. Vale, muchas gracias. Pues Pero es que yo pienso, qué pena si puedo opinar, dar esos conceptos o escribir a un nivel, digamos, que la gente pueda entender esos conceptos tan fundamentales y tan básicos que permean todas las ciencias, es complicado. Y digamos, para uno como científico es complejo, porque uno quiere explicarlo a profundidad, como uno lo entendería, como le gustaría que lo explicaran a uno, pero la gente de pronto no le llaman la atención esos detalles tan, digamos, básicos y quieren más, son como ejemplos, cosas que apelen a su experiencia diaria. Entonces, digamos lo que Diego está explicando de las moléculas y la simetría y que una nos puede enfermar, pero la otra no. Son cosas que yo pienso que es la forma de explicarle al público porque apelan a cosas, digamos, a su vida diaria, pero explicarlo en términos de cosas más fundamentales, digamos, en términos de invariancias, como decía Mikhail, es, o sea, el público que entiende por invariancia es complejo explicarle un tema tan fundamental al público en general. Entonces, yo no sé, si tú tienes el secreto, No, bienvenido sea. pero en algún sentido tengo secreto porque ya escribieron textos excelentes donde, por ejemplo, mismo libro de Weil, donde él
pues con ejemplos explicó justamente el concepto de simetría, pensando, no con, digamos, obras de arte y mecánica cuántica, hasta mecánica cuántica. Porque es un tema antiguo, entonces ya tenemos bastante textos excelentes. No obstante, podemos también, digamos, poner nuestra gotica en ese río, en ese río. Mira, por esto quería... Qué pena. Y yo, sí, varias veces, no, en charlas divulgativas, yo en los Andes también, hacía charlas divulgativas, pues siempre explicaba este concepto, no, una parte de este concepto, claro. Sí, eso. Claro, de hecho esto es un punto que es muy interesante de hablar porque tiene que ver, esto que mencionabas, Paula, de que estos elementos esenciales como más transversales son muy difíciles y que son necesarios los ejemplos, ¿cierto? Una cosa que estamos viendo, por ejemplo, con estas entrevistas es que lo que pasa en física y lo que pasa en química, precisamente, hay como más facilidad de dar ejemplos porque lo puedes relacionar con algo que te pasa, un material que usas, es más táctil, o sea, Diego puede mencionar un material, no sé, hablarte de zanahorias y lo que hacen con una zanahoria o con un material vegetal y entiendes, puedes entender más fácil la línea de ese hilo de pensamiento. Pero lo que también queremos poner a prueba es esos temas como más complejos y más grandes. ¿Qué pasa cuando los describes de distintas maneras hasta que la persona conecta, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de simetría desde las áreas de ustedes tres, pues hay tres formas distintas de interpretar ese tema y de ver por dónde conectarse y encontrar una curiosidad. Entonces, también por eso les quería preguntar, si uno hiciera este mismo ejercicio y nos sentáramos con una persona de arte, una persona de filosofía y una persona de, ¿qué otra carrera podría ser? De música, pues seguramente tendríamos otras tres interpretaciones de la simetría que nos ayudan a conectar con eso. Pero como ven, digamos, pensando ya en concreto en la revista Hipótesis, si nosotros hiciéramos este ejercicio, piénsenlo un poco cada uno en su investigación, e intentáramos explicar eso que ustedes estudian desde la perspectiva de alguien que no es científico y ustedes tuvieran esa conversación, ¿cómo creen que podría ser eso? O sea, ¿es útil, no es útil? ¿Cómo podría ser? Pues es útil. Sí, es muy útil, pero es todo un arte realmente explicar las cosas para un público en general. Para mí es más complicado que explicarlo para un público técnico. Por lo que tú dices, digamos, hay muchas cosas que yo pienso que la gente capta las cosas de ciencia en general por medio de ejemplos, cosas que apelan a su vida diaria, pero hay muchos conceptos en términos de materiales que es muy difícil apelar a vivencias y a cosas de la vida diaria. Muchas propiedades microscópicas de los materiales no tienen una analogía, digamos, macroscópica o clásica. Entonces es complejo. Digamos, la forma en la que yo lo he hecho, cuando me ha tocado hacerlo, es hablar de las aplicaciones a pesar de que yo no me dedico a hacer dispositivos ni a trabajar directamente en esas aplicaciones. Entonces yo, digamos, lo explico en términos de, bueno, la ciencia se hace como en diferentes etapas. Yo trabajo en una de las primeras etapas, en las etapas básicas, pero me enfoco en hablar de las etapas más de arriba, ¿sí? Digamos, de cuál es el propósito de lo que yo estoy haciendo, el propósito, digamos, más universal y más macro. Entonces, esa es la forma en la que he tratado, hablar de las aplicaciones, más no del fenómeno físico como tal. Si voy a apelar a hablar o a hablar del fenómeno físico, lo hago en términos, digamos, muy coloquiales, muy superfluos, digámoslo así, y me enfoco en las aplicaciones.
Yo creo que el rigor científico per se es antipático. Es decir, lo que nosotros necesitamos poner, ecuaciones, por ejemplo, si yo, o sea, a pesar de que obviamente yo vi mi física, mis matemáticas cuando hice mi carrera, pero yo hoy veo una integral doble, triple y huyo. ¿Sí? Alguien tendrá que ayudarme, pero eso necesariamente es antipático. Entonces, si yo escribo una molécula, dibujo una molécula y le pongo RS, no sé qué, le pongo todas esas arandelas que nosotros les ponemos y que los químicos entienden, estoy perdiendo el público general que tiene un interés en ese tema divulgativo. O sea, creo que para que un tema divulgativo o para que algo se pueda expresar de forma divulgativa, necesariamente debe perder el rigor científico, que era lo que, digamos, se decía en el principio, que cómo lograr que se pudiera hacer divulgación sin perder los datos gruesos, sin perder los datos duros. Creo que es necesario perderlos. Es decir, si creo que vamos a hablar de materiales, de asimetría, etcétera, y vamos a poner a explicarlo de la forma que debemos explicarlo para los científicos, una persona de música, de derecho, de economía, no lo va a leer simplemente porque va a perder el interés. ¿Sí? Entonces, necesariamente es así. Entonces, para poderlo explicar, debemos apelar a cosas que llamen la atención a la gente. Hipótesis funcionaba muy bien en temas sobre todo de biología porque es muy gráfico o era muy gráfico. Entonces era una revista que tenía muchas imágenes, animales bonitos, vistosos, tal. Entonces la gente le llamaba la atención. El reto, por ejemplo, cuando nosotros íbamos a publicar ahí era cómo hacemos para poner esto en términos gráficos. Y siempre ese era el grave problema. Tenemos que hacer muy buenas gráficas, muy bonitos diseños, tal. Y eso no es sencillo. Hacer un documento divulgativo no gráfico es muy complejo, realmente es muy complejo, porque las personas que no son científicas y que no tienen o que no tienen un interés de base por ese tema, simplemente van a pasar por encima y no lo van a mirar. En cambio, si queremos captar el interés de alguien que en principio no lo tenga, debe ser llamativo el documento como tal, y para eso necesitamos un buen material gráfico, por ejemplo, un título. O sea, si nosotros ponemos asimetría como título, por ejemplo, pues la gente no sé qué tanta gente vaya a llegar y vaya a decir, vamos a hablar de asimetría, vamos a leer ese artículo, ¿sí? Pero si le ponemos algún ejemplo o un título, de pronto llevándolo hacia su vida diaria o hacia algo que esté sucediendo. Voy a poner un ejemplo: un estudiante mío hizo un artículo hablando sobre los cultivos de aguacates. Y algo así, el título era algo como el oro verde. Entonces, claro, usted dice oro, vamos a ver qué es esta vaina. Y empiezan fotos de aguacates y empieza el muchacho a hablar de hongos y de enfermedades de los aguacates, que cuando usted ve el título ya agarró a la persona que leyó, ¿sí? Pero tiene que, o sea, ser llamativo. Entonces, y ahí no estamos hablando, como les digo, de nada científico, es decir, de nada con rigor científico más bien. Cada vez que se va a definir un término, es necesario definirlo, y es necesario definirlo en términos muy claros y corto, porque si no, entonces el artículo se vuelve es un glosario de términos científicos y no tendría tampoco ningún sentido. Entonces, honestamente creo que la divulgación de la ciencia es uno de los grandes retos que tenemos los científicos. Necesariamente tenemos la necesidad de hacer la ciencia menos antipática y más asequible a muchas más personas, pero para eso, al momento de comunicarla a esas personas, debe perder ese rigor científico. Porque, es decir, el rigor científico me refiero al lenguaje extraño y común que tenemos nosotros, que nosotros entendemos y que otros no. ¿Sí? Eh, Mire, claramente cuando uno empieza a estudiar esta cosa de química, la gente le pasa una salsa de tomate, por ejemplo, y si usted que es químico, dígame que tiene eso. Pues que resulta que yo me formé para entender que tiene eso, y eso es lo que me diferencia a mí de un abogado, de un economista, que coge el tarro y ve unas cosas ahí y ya, y él entiende otra cosa, como si yo cojo el código penal y lo leo, yo entiendo otra cosa. Entonces, eso es lo que nos diferencia ante profesionales, y ser capaces realmente de poner eso en términos que los otros entiendan es el reto enorme que se tiene en la divulgación. Y sinceramente creo que la única forma de hacerlo es evitando al máximo ese rigor y esos datos gruesos y esos datos duros, esa ciencia fuerte y rigurosa que se hace detrás, debe perderse para poder tener una buena divulgación. Es honestamente mi opinión. Entonces, digamos, si uno pensara también estos contenidos, claro, uno de los retos que tenemos es que la revista no solo le funcione a gente que no es científica,
sino que a los mismos estudiantes que ustedes tienen también les sirva esto como un material. Es decir, que ustedes como en su asignatura digan, de este tema que nosotros estamos hablando acá hoy, hay un artículo del profesor tal que está hablando de esto y ese contenido le aporta a lo que están trabajando en la clase de alguna manera, o a su investigación o a su carrera, y que los estudiantes digan también como, vale, esto es un medio serio donde me interesa publicar después. Porque una cosa que hemos visto también es que entre científicos ya graduados, egresados y con una vida en el trabajo de ciencias, el contenido, una revista divulgativa no tiene un estatus, no es una revista indexada, digamos, no tiene un peso, digamos, en ese sentido. Entonces, Pero es porque no es el objetivo. Es decir, yo creería que si vamos a usar hipótesis para docencia, estaríamos perdiendo el objetivo original de hipótesis, que era justamente divulgar la ciencia y no una revista de docencia. Si queremos hacer una revista de docencia, toca hacer es otra revista con un enfoque docente y donde vamos a tratar de contarle a los estudiantes qué es lo que hacemos que nos sirva para docencia. Pero tengamos en cuenta una cosa, que lograr indexar la revista y llevarla a que adquiera un cuartil y toda la cosa que nos pide la universidad, pues es mucho tiempo. Entonces, si yo tengo unos datos, unos buenos datos, ¿qué voy a preferir yo como profesor y con una cierta presión que hay? Digamos, no vamos a decir presión el extremo, pero sí hay que buscar dónde publico mis resultados de buena forma. Los voy a publicar en una revista que está apenas saliendo, que está apenas empezando y que va a tomar un tiempo muy grande para llegar a ese posicionamiento que se quiere, o lo publico en una revista que claramente lee todo el mundo, que, ¿sí? Partamos de, si vamos a hacer una revista con un enfoque internacional, tenemos que publicar en inglés, tenemos que tener un comité editorial muy diferente a lo que tenemos ahora. O sea, son otras cosas. Entonces, creo realmente que son dos objetivos distintos. Y en mi opinión, ahí sí como dicen, en mi humilde opinión, no podemos mezclar las dos cosas. Si queremos reforzar la parte divulgativa de hipótesis, primero tenemos que volver a arrancar con hipótesis porque desafortunadamente se perdió y es una tristeza enorme que se haya dejado perder la revista por unos argumentos administrativos que no tienen nada que ver. Y segundo, si queremos hacer una revista con el enfoque docente que nos sirva para apoyarnos en nuestros cursos y tal, es otra cosa y tenemos que apuntarle a otra revista, pero no es el objetivo de hipótesis para mí, ¿sí? Hay otras revistas divulgativas en Colombia y hipótesis competía con esas revistas. Lo que hicimos ahora fue perder el camino y ya nos quedamos, mejor dicho, ahora ha tocado retomar. Pero eso es nuevamente, o sea, si es el objetivo que hay ahora, lo entendería, pero no lo comparto. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Diego, porque para los estudiantes ya están en la carrera de científicos. Entonces, para ellos, el profesor sí hay esa necesidad. Por ejemplo, en matemáticas es muy raro, porque los estudiantes no están listos para leer, digamos, artículos con una investigación ya de otro nivel, pero si quieren, no. Yo mismo y otros profesores recomendamos unos artículos científicos sobre algunos temas científicos, pero ya de otro tipo, artículos científicos. Y fuera absurdo, digamos, convertir hipótesis a esta, pues, revista de docencia o revista de... de verdad, lo que leí, lo que vi, revistas de docencia, entre comillas, es algo, pues, no agradable, porque ni ciencia ni divulgativa, ¿sí? Ni no es... publican artículos que no toman en revistas serias por no tener contenido apropiado y tampoco es divulgativo. Entonces me parece
un objetivo falso. Y yo quisiera decir otra cosa, comentar, digamos, una conversación anterior sobre cómo explicar a, digamos, la gente común unas ideas, resultados científicos. No, en primer lugar, yo quisiera referirse a la opinión, me parece, de Bertrand Russell, si no estoy equivocando, ¿no? Pues, que si como medida o prueba que tú entiendas un problema científico es que tú puedes explicarlo a, a alguien de la calle. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Entonces, es una cosa. Y otra cosa, no hay que confundir dos partes diferentes. Este lenguaje científico, métodos, pues rigor, es herramienta. Uh, es básicamente esa enfermedad de los matemáticos. Ellos piensan que digamos, métodos, pruebas, fórmulas, es esencia de matemáticas. No, Dios no necesita pruebas. Prueba es herramienta de verificación. A Dios es claro del comienzo, no necesita verificar, porque para él es claro que es falso, que es verdadero. ¿Sí? Entonces, todas esas nuestras rigor y todo eso es solamente verificación. Y hay que partir o separar resultados de métodos de verificación, que es un método, digamos, probar es convencer. Si un matemático quiere probar algo, para mí, digamos, yo estoy escuchando, él va a usar esas herramientas y convencer o no convencer que la afirmación es verdadera. Pero afirmación es verdadera sin el hecho que la afirmación es verdadera no tiene nada que ver con método de verificar. ¿Sí? Bueno, y última cosa, yo pensaría que justamente este tema de simetría podría ser un tema de pues, un número de la revista de hipótesis, ¿sí? Donde pueden participar no, y matemáticos, físicos, naturales, ¿no? Y también del arte, de música, porque todo eso, no, como les dije, es un tema muy profundo y sobre qué están trabajando, ¿sí? Por ejemplo, en eventos de matemáticos, ya hace tiempo aparecieron charlas sobre música y justamente en esa de esta parte de simetría, ¿sí? Y hay unos eventos internacionales sobre música y matemática y otra vez eso. Entonces, si pueden organizar, digamos, este número de hipótesis, o tal vez varios, no, yo participaría, claro, y pienso yo, no soy único, no soy único. Y de filosofía, no, obvio, es un tema central de ciencia. ¿Sí? Diego, a mí me gustaría preguntarte, tú, a pesar de la coyuntura que tuvo la revista en estos últimos 2 años, y bueno, ya los tres, ¿cuál creen que debería ser el rumbo o el curso? No sé si para recuperar lo que fue, pero con todo lo que estamos viviendo como humanidad y con este momento tan interesante por el que estamos atravesando, ¿qué rumbo, qué curso le podríamos dar a la revista?
¿Cómo podríamos contribuir con este reto que tú mencionas que tiene el científico frente a la divulgación? Yo la verdad creo que la revista hacía un muy buen trabajo. Es decir, bueno, la última vez que yo envié un artículo de hipótesis ya hace como unos 3, 4 años tal vez, pero se hacía una evaluación juiciosa y adecuada de los documentos, había un comité que hacía realmente una evaluación rigurosa y que había, digamos, obviamente una edición del texto final para que donde había esos apartes demasiado técnicos se hiciera de forma divulgativa. Entiendo yo que el problema era, o que el problema fue costo, es decir, que aparentemente en alguna de esos comités de platas se dijo que era mejor volver la revista, ¿cómo se llama? Electrónica. Y entonces la solución salomónica fue, pues entonces cerremos la escrita y esperemos a ver cuándo llega la electrónica y eso no es la solución. Es decir, creo que lo que hubo fue una absoluta mala decisión. Es decir, yo hubiese dicho, listo, voy a pasar a la electrónica, pero no voy a desaparecer la escrita. En el tiempo que dure la electrónica en salir y en ganar esa fuerza de la electrónica que se necesita, pues yo hubiese continuado con la escrita. Y eso es lo que yo realmente no he logrado entender por qué se hizo así. Pero bueno, eso no es una cosa tampoco que me corresponda. Es mi visión crítica simplemente de cómo se hizo. Yo creo que Hipótesis era una muy buena herramienta para los profesores y para los estudiantes de la universidad. Yo particularmente tengo un curso, o tenía un curso, donde los estudiantes al final del curso debían someter un artículo a Hipótesis, un artículo divulgativo si podían hacerlo sobre su tema de investigación o sobre su proyecto de tesis, era ideal. Muchos no lo lograban, muchos realmente tenían que buscar otro tema que ellos consideraran que fuera más llamativo, pero era un muy buen ejercicio donde ellos realmente se enfrentaban a cómo hago yo para convencer a la gente que no tiene nada que ver con esto, de que esto que yo estoy haciendo puede eventualmente en 10 o 5.000 años, pero les puede servir eventualmente para algo, porque finalmente el objetivo científico, así participemos, por ejemplo, en la primera línea de una investigación, el objetivo final es lograr un desarrollo, es decir, necesariamente la ciencia básica va ligada a unos desarrollos tecnológicos posteriores, que, o sea, yo creo que esto es como un efecto bola de nieve, me hago entender. En el mismo país, en el mismo Ministerio de Ciencias ahora, Colciencias, se les ocurre que todo tiene que ser aplicado y que todo tiene que ser multidisciplinario, pero ¿y la ciencia básica qué? Los países que realmente han logrado desarrollarse han mantenido siempre una financiación para ciencia básica y para el desarrollo científico de base que es necesario para poder llegar a esos otros desarrollos. Entonces, en mi opinión, lo único que había que hacer con la hipótesis era realmente seguir invitando a los profesores a dar ese salto. O sea, no es fácil, yo estoy de acuerdo, no es nada fácil hacer un artículo divulgativo, es un reto, pero creo que es un reto que los profesores de la universidad y de la facultad siempre asumimos de la mejor forma. Es decir, yo no conozco ningún profesor que en alguna época, por ejemplo, los proyectos semilla de la facultad se podía obtener un pase salvo con un artículo en hipótesis. Eso en algún momento desapareció, pues se pusieron unos requisitos más altos, que no está mal, pero lo que digo es, ningún profesor dijo nunca, no voy a escribir para hipótesis. Es más, había muchos que hacían dentro de sus labores normales investigaciones, por ejemplo, históricas, para poder poner documentos en hipótesis que realmente llamaran la atención de los estudiantes. Entonces yo pienso que se hacía bien. En realidad hay detallitos de pronto por afinar, sobre todo en tiempos de respuesta, pero en realidad se hacía bien. Y lo que es una lástima es que de un día para otro simplemente se perdió, ¿sí? Como si estoy acostumbrado a ir a comprar el pan allá a la esquina, llego y está cerrado, un aviso ahí, nos trasladamos, pero no hay para dónde. Entonces yo digo, ¿y ahora? Entonces toca empezar a cambiar y toca empezar a inventarse nuevas cosas y entonces ir a buscar otro lugar donde me vendan el pan y me guste y tal vez nunca lo encuentro. Entonces, creo que ese es el desazón que hay en muchos profesores con el asunto de hipótesis. Entonces, yo en realidad lo que haría sería, si hay la posibilidad de volver la electrónica o esto, yo mantendría las dos cosas en paralelo hasta cuando la revista electrónica realmente tenga la fuerza suficiente para mantenerse sola y hasta cuando yo le enseñe a la gente a leer en un computador. Mire, yo no soy
pues muy mayor, pero a mí no me gusta leer en un computador. Yo me siento a leer ahí un artículo y me aburro a los 2 minutos, me toca pararme y darme una vuelta y sentarme otro rato. En cambio, otras generaciones lo hacen de forma más fácil o algunas otras personas, incluso mayores que yo, lo hacen de forma más natural, pero yo no, yo prefiero coger el documento en papel y leerlo. Entonces, son gustos, son preferencias y hay que realmente enseñar a la gente a eso. Y eso no es fácil. Esta cuestión de la pandemia y de estos encierros nos ha obligado y nos ha seguramente hecho más abiertos a estas herramientas electrónicas, pero eso no garantiza que todo el mundo los va a leer o que realmente va a funcionar. Entonces, por eso yo mantendría las dos. Y ya cuando yo demuestre que realmente la electrónica funciona, eh, listo. O sea, ahí sí ya borro la otra y migro. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó con todas las revistas científicas? No sé en las otras áreas, pero al menos en química sucedió así. Cuando empezaron, antes usted tenía que mandar, bueno, mucho tiempo antes mandaba el documento por correo certificado y el señor, y eso demoraba años en esto. Yo sé, por ejemplo, que en matemáticas los tiempos de publicación son muy grandes porque ellos hacen toda su demostración y todo. En cambio, en las otras ciencias es leer, verificar que esté, digamos, hecho con rigor y luego se puede dar una evaluación. Pero cuando se abre la parte electrónica y empieza el Internet y todo esto, los tiempos cambian enormemente, los tiempos de publicación se reducen, pero las revistas en papel no desaparecen. Las revistas en papel siguen al menos unos 15, 20 años y todavía algunas hoy se siguen publicando en papel. ¿Sí? Algunas ya están migrando solo a la parte electrónica y usted se puede suscribir a la electrónica o electrónica y papel, pero no han desaparecido. Eso significa que en esas revistas de tanto nombre y tradición, el proceso se ha demorado tanto tiempo, pues en una revista pequeña y local como hipótesis, no podemos esperar que sea de un día para otro tampoco. Ese sería pues mi aporte al respecto. Yo estoy de acuerdo básicamente con Diego, pero él tocó muchos temas muy complicados, comenzando con, digamos, esa línea del mundo moderno, como el mundo moderno entiende qué es ciencia, para qué es ciencia, financiación. Y ese es problema no de Colombia, no de la Universidad de los Andes, no de Colombia, es problema del mundo. Y pues sobre qué es electrónica no, o en papel, yo en Rusia fue uno de entusiastas de ese modelo electrónico y sí, sí fue en, no fundador, claro, pero en el momento de fundación de una revista matemática que ahora está bien, según estos parámetros idióticos, там, que es cuartil там, y todo eso. Sí. Solo quiero apoyar más a Diego en el tema que nosotros como un estrato, si quieren, como un grupo, una comunidad, profesores de universidades, científicos, tenemos también responsabilidad ante de la sociedad. Entonces, nuestra responsabilidad de nuestra comunidad es divulgar. ¿Sí? ¿Para qué? Para subir la cultura. La cultura. Colombia es un país, desde mi opinión, muy cultural. Si comparar con otros países, Colombia tiene ese punto de cultura en, en nivel muy alto, muy alto. Eso comienza con artesanía, con narradores, con no hasta científicos, ¿sí? Entonces, es nuestra obligación divulgar. Si no vamos a divulgar por hipótesis, que va, ojalá que no, que vaya a tomar un camino, su camino, digamos. No, pues por otros, por otros.
medios. Claro, quisiera que era a través de hipótesis, ¿sí? Pero no, de cualquier, pasa lo que pasa, es nuestra obligación y vamos a cumplir con esa obligación. Acá no hay duda, no hay duda. Sería bueno si hipótesis sigue como explicó Diego, ese papel sigue jugando el papel de divulgación para público general, no para estudiantes, estamos, pues estudiantes también una parte del público general, pero no, digamos, dirigido a estudiantes. Pero para público general es papel de la universidad, de nuestra comunidad, y no hay que hacer. ¿Cuál será la forma? Electrónica o con papeles? La vida va a mostrar. La vida es eso. Eso no es tan principal. Papel principal que nuestros textos lleguen a lectores. ¿En qué forma llegan? Pues vamos a ver, vamos a buscar. ¿Sí? Entonces, en mi opinión, esta línea general, línea básica de hipótesis de esa revista no debe cambiarse. No debe cambiarse. Pero sí sería interesante, digamos, siguiendo con este tema de las líneas y lo que producía, lo que proponía Mikhail, de hacer como ediciones especiales en alrededor de diversos temas. Yo pienso que eso puede ser algo llamativo como para hacer un relanzamiento de la revista, invitando, digamos, a profesores entre los propios colegas. Digamos, nosotros podemos nominar un colega que, si el especial va a ser de simetrías, entonces nosotros podemos nominar a los colegas e invitarlos a que hagan parte del número hablando de la parte de simetría de su tema de investigación, músicos y digamos, todas las áreas de la universidad que puedan contribuir a ese número. Y, digamos, el comité editorial se puede reunir y para el siguiente número hablar de, no sé, energía, ¿sí? Energías y todas las personas que quieran contribuir, inclusive de filosofía, hablando de, no sé, energías ancestrales, digamos, el tema de energía desde diferentes perspectivas, yo pienso que sería algo muy llamativo, interesante para empezar a, digamos, a capturar lectores. Me parece también importante el tema de la revista impresa, al menos, digamos, los primeros números. Yo no recuerdo si la Facultad de Ciencias enviaba a sus egresados una copia de la revista Hipótesis a sus casas. Yo no recuerdo si es la nota uniandina. Yo soy egresada del pregrado y a mí me llegaba la nota uniandina, sé que sí me llegaba, o una revista, digamos, Uniandes, pero recuerdo en mi mente haber leído algunos artículos científicos o de temas de la facultad cuando yo estaba, digamos, afuera, cuando ya había terminado mi carrera. Y yo recuerdo que eso era supremamente útil y me animaba, me generaba un montón de emoción leer como egresada esas revistas. Y no solo me llegaba a mí, la revista me llegaba a mi casa, entonces no la leía solo yo, sino también mi papá, mi mamá, mi tía, todo el que llegaba a la casa leía la revista y esas notas y así se va popularizando. Entonces yo creo que la edición impresa, o sea, es muy diferente que a uno le llegue un correo como, ay, vea, salió la edición digital, léala, la lee una persona, pero con la edición impresa se involucra, digamos, todo un núcleo familiar. Digamos, la edición digital puede, digamos, cubrir públicos un poco más externos, pero me parece importante la edición impresa. Qué pena, me permite un momentito que me llegó alguien. Mientras tanto, quiero apoyar a Paula. Es ya experiencia de revistas científicos, ¿sí? No de divulgativos. Es que un número dedicado a un tema, un área, ¿sí? Sí, ya tenemos pruebas que eso atrae más atención, atrae más atención. Disculpen, Mijail, qué pena te interrumpo, es que los tengo que dejar. Estamos un poco acá con síntomas respiratorios, entonces tengo que ponerle atención un poco a eso, entonces qué pena dejarlos.
No hay Estoy problema. pendiente para lo que necesiten. Perfecto. Paula, muchas gracias. Vale, Paula, muchas gracias. Que estén muy bien. Chao. Bueno. Mm. Y otro. Sí. Sí, yo digamos que estoy también muy de acuerdo con eso, con estos números especiales. A veces, por ejemplo, no sé, es el año internacional de la luz, era hace 3, 4 años. Entonces hacemos un número de la luz y todo aquel que trabaje con cualquier cosa con luz, ahí aparecerán los artistas, aparecerán los físicos, aparecerán los biólogos, tal, y habrá un número. Este tipo de cosas realmente llama la atención de muchos lectores y es una cosa que seguramente va a ayudar a reforzar y a fortalecer realmente la revista. Y debo también regresar a un tema que mencionaron, pero no enfocaron en eso. Esa revista sí, pues tiene su relanzamiento o algo. Debe tener un equipo serio de editores. Digamos, ese equipo flaco o sin editores, de verdad, yo recuerdo ese tiempo en Rusia cuando pues decidieron que no necesitamos editores. Vamos a publicar libros, autor escribió y vamos a publicar. Usando esas tecnologías nuevas. Y era horrible. Era tan horrible que regresaron rápidamente a esa forma clásica y ya aprobada, que deben editores, hasta no solamente editores. La gente es expertos en estilo, en ortografía misma. Ortografía misma. Yo bastante tiempo trabajaba, pues aparte de mi trabajo de profesor, trabajaba como coordinador de revista y también editor. No, lo que a veces escriben científicos muy destacados, muy inteligentes, pero de punto de vista de idioma, de lenguaje, es horrible. Entre nosotros, editores, fue un chiste que no corrigen mucho, porque el texto debe mostrar la cara, el rostro del autor. ¿Sí? Entonces, sí. Pero ese trabajo es inevitable y es trabajo complicado. ¿Cómo creen entonces que debería organizarse un buen equipo para la revista? O sea, ¿qué perfiles debería haber en el comité de la revista para que funcione bien? ¿Qué es esencial? Yo creo que como decía el profesor Mijail, tiene que haber gente, digamos, realmente experta en la cuestión de revisiones de estilo, de lenguaje, o sea, que realmente quien lea un texto en condiciones. Como digo, esto es una cosa abierta al público en general, es decir, quien somete un documento de hipótesis no necesariamente es una persona que tiene una capacidad de escribir pues enorme. Entonces, es bueno que existan esas correcciones, esas revisiones. Tradicionalmente no hacemos correcciones de estilo en nuestro propio idioma y eso es una cosa extraña, además del costo mismo que eso implica, pero normalmente no lo hacemos. Si yo voy a mandar un documento en inglés, tal vez lo primero que se nos ocurre es hacer una revisión de estilo, pero si lo vamos a mandar en español no lo hacemos porque asumimos que como hablamos español entonces no lo necesitamos. Y a veces de pronto a veces es necesario, o sea, en realidad es muy bueno tenerlo. Y sí creo que debe haber también personas de cada disciplina como lo había, pero que se tomen realmente su trabajo en serio y que tengan sobre todo experiencia en esa publicación de ese tipo de documentos.
¿sí? No, o sea, no porque una persona publique muchos artículos científicos, es bueno publicando o es capaz de analizar y de evaluar de forma objetiva un documento divulgativo. Eh, Creo que quien más documentos divulgativos haya hecho ha adquirido una más experiencia que quien haya hecho más documentos científicos, ¿sí? Entonces, porque ese digamos que era el asunto. Debería haber no sé cómo decir esto, pero digamos, lo que se hace normalmente es, o lo que se hacía normalmente es cada departamento nombra un delegado para hipótesis y pero ese delegado se hace con la cantidad de cosas y con la cantidad de pequeños trabajos administrativos que hay, pues básicamente uno dice, bueno, el que no está participando en este momento en ninguno, de pronto que participe. Pero tal vez eso no debería venir de cada departamento, sino eso debería venir de la cabeza del mismo comité editorial. Cuando uno de sus miembros se retira, ellos deberían ser capaces de identificar cuál otro o cuál persona dentro de la facultad puede, o dentro de la universidad, puede no necesariamente ser de la facultad, puede reemplazarlo, pero no de la forma como se hacía, porque creo que ahí sí cometíamos ese error, ahí sí tengo que obviamente asumir también mi culpa, pero normalmente lo que hacíamos era eso, nos llegaba, necesitamos a alguien de hipótesis, el profesor que teníamos nosotros se va, o simplemente tocar una redistribución de cosas, entonces el profesor que era de hipótesis ahora es coordinador, entonces pues ya no puede participar en hipótesis, entonces quién está libre, quién quiere, quién es voluntario, y así pues no funciona, porque no necesariamente esa persona que estamos nombrando es idónea para ese comité editorial. Eso es lo primero. Y también sé que es más costoso y sé que ese tal vez va a ser el problema, pero creo que la parte gráfica, la parte de diagramación, de estructuración de la revista, etcétera, debería ser permanente e independiente de las otras tareas de la facultad. Es decir, no podemos que la misma persona que se ocupa de mantener las páginas web de todos los departamentos, de hacer la divulgación de los eventos que hace la facultad, etcétera, sea la persona que se encargue de diagramar y de hacer hipótesis porque pues el tiempo no le va a dar y claramente obviamente eso incrementa el costo, pero y sé que con la cosa de la pandemia y de las platas y tal, la cosa se complica, pero creo que realmente sería la forma. Es decir, algo completamente independiente que se mantenga solo en el tiempo y que no dependa de quienes estén ahí, sino en el momento que sea como un engranaje, falta una piecita, vuelvo y la reemplazo y continúa esto funcionando. Sí, yo estoy de acuerdo con Diego y quiero agregar que esquemas que yo vi y que funcionan es ese colegio editorial tiene, digamos, responsables por áreas, en nuestro caso por departamentos, ¿sí? Sería fabuloso si es responsables serían profesores pues, con conocimiento de historia, con sentido del lenguaje, entonces con cultura alta, porque no sabemos que cada cual tiene su nivel. Pero si hay profesores si hay, que conocen la historia y hablan, digamos, bien y tienen sentimiento, conocimiento, sentido del lenguaje, es muy importante. Y entonces, grupo de responsables y obligatoriamente deben ser, digamos, miembros que ya no son científicos, pero son expertos en lenguaje. Y tal vez más importante, figura más importante es el jefe de esta estructura. Porque donde yo vi siempre era una cosa, que si a este, digamos, grupo de profesores, entonces ellos hacen este trabajo preliminar, unos artículos, pero este jefe está leyendo todo y puede decir, no, eso no sirve, no sirve. Y
digamos, no sirve, pero hay que hacer estos cambios. Entonces debe ser una figura con responsabilidad y derecho, digamos, rechazar, corregir, con poder, mejor dicho, con poder. Sin esa figura no va a funcionar nada. Debe ser líder, jefe, como quieran, pueden llamar. Es figura. Y cuando sea es figura fuerte, revista tiene éxito. Si no hay, revista puede hasta morirse. Y no, y sobre divulgación, pues hay parte cómo divulgar la revista, cómo organizar el la revista llegue al lector. No hay que, pues es otra cosa en realidad, es otra cosa comercial. Pues hay que hacer con expertos. Diego dio un ejemplo que pues, abogadas, pues es artículo sobre abogadas, que título cambia, digamos, cambia todo. Eso justamente, si es así, es periodismo, pues que nosotros no somos, pero deben, básicamente el jefe es pues tener ese talento de periodismo también, periodismo, sí. Bueno, una revista es un nube, o mejor comparado, nudo de problemas y todos están bien conectados, entonces sí, no es fácil, de nada, no es fácil. Vale, pues muy bien. Yo creo que ahora nos toca entrar a otra reunión, seguir así con estas entrevistas de profesores, pero de todos modos, pues les agradecemos muchísimo porque nos han dado una información muy valiosa para adelantar este proceso en varias cosas. Entonces, bueno, pues más adelante les compartiremos información de otro, digamos, en la siguiente fase, pues, que lo que haremos, les adelantamos de una vez esto, pues. Am, Hacemos toda esta fase de entrevistas y vamos a encuestar a los estudiantes y demás. Y después, el próximo año, vamos a hacer una serie de experimentos, pues, de formas de publicación editorial, de pasarle a ustedes, profesores y a estudiantes, formatos de revista con estas ideas que van surgiendo acá. Entonces, si mezclamos con gente de otras facultades, si hacemos estas ediciones especiales más pequeñas, todo eso lo vamos a poner a prueba. Y pues se los digo una vez porque la idea es que ustedes sean un poco el puente, que ustedes que tienen asignaturas y tienen los estudiantes, nosotros podamos decirles, en plan, si en tal clase están tratando un tema, pues aprovechemos esto para hacer tal experimento. Entonces, igual, esto ya les comentaremos cuando esté más asentado, pero pues eso es un poco la idea. También para que puedan estar al tanto y mientras vayamos diciendo cosas del proceso que estamos haciendo. Ok, perfecto. ¿Vale? Qué pena, tengo una preguntita corta. En Sí, este sí. momento, es que yo fui responsable por una rubrica en esa revista. Ujú. Pero en este momento, ¿cuál es el estado de la revista? ¿Se Pues murió? no, la revista, claro, lo que están haciendo es que ahorita se activa o están en este momento trabajando en la versión web de la revista y la idea es retomar la versión impresa, pero igual, digamos que un poco el ejercicio que estamos haciendo nosotros es que no se tomen decisiones, digamos, un poco sin calcular muy bien cómo va a ser ese proceso. Entonces, lo que nosotros hacemos es hacer una guía, digamos, estratégica de cómo se debería reactivar la revista y de cómo se hace un poco ese proceso de mejora en función de estas inquietudes que ustedes como profesores nos dicen
y también más adelante lo que los alumnos nos van a decir, que como público ellos tendrán su forma de leer estos contenidos, tendrán sus versiones de lo que debería ser la revista y demás. Entonces, lo que estamos haciendo un poco es eso, es ver cuál es la dirección que debería tomar para que el otro año se reactive bien. Muchas gracias. Que les rinda. Vale, a ustedes. Es trabajo, es trabajo. Sí, sí, bastante. Sí, bueno. Bueno, Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Un hasta luego. gusto. hasta luego. Hasta luego. Chao, Di.